Hoy celebramos nuestro 20º aniversario de boda. Cada 2 años, estábamos en el patio junto a la fogata, bebiendo el whisky añejo que siempre mezclaba a la perfección, hablando de viejos proyectos y planeando nuestro próximo viaje. Pero este año, solo oí un llanto, el llanto de un bebé. Cuando abrí la puerta, me quedé paralizada. Mark estaba allí, todavía con el traje puesto, despeinado y cansado, sosteniendo a un recién nacido envuelto en una manta gruesa. Me dedicó una sonrisa cautelosa, de esas que no eran de sorpresa ni alegría, sino más bien de miedo. Claire, dijo, sé que esto es repentino, pero, tengo que decirte algo. Entró y cerró la puerta con cuidado. Mis ojos se posaron en la carita del bebé, sonrosada, tierna, de apenas un mes. No soy de las que se derriten al ver a un bebé, pero en ese preciso instante, algo dentro de mí se retorció con fuerza. ¿De quién es este niño?, me oí preguntar con una voz extrañamente tranquila. Mark tragó saliva. Conocía esa calma, había vivido las tormentas que siempre la seguían. Es mío, dijo. Es mío. Con Emily. Emily. En el momento en que dijo su nombre, no necesité más respuestas. Había sido becaria de redes sociales de nuestra empresa. Tenía 20 y pocos años. Era inteligente, encantadora y de rostro fresco. Solía llamarme señorita Claire y decía que tenía un aire de control, que era el tipo de mujer en la que quería convertirse. Asentí lentamente, como si me estuviera confirmando a mí mismo que esto no era un sueño retorcido. Claire, no quise ocultártelo. Es solo que, no podía seguir posponiéndolo. Mark se dejó caer en el sofá, con el bebé acunado en sus brazos y las manos temblorosas. Mi madre ya lo sabe. Dijo que la familia Lewis necesita un heredero. Y llevo años dándole vueltas a esto. Tenemos 48 años, Claire. No estamos rejuveneciendo. ¿Quién nos cuidará cuando seamos viejos si no tenemos un hijo? Me quedé mirando su rostro, tan familiar y, a la vez, tan extraño. El dolor en el pecho era sordo, pero agudo, como si alguien me estuviera pasando un cuchillo de mantequilla entre las costillas. Al menos era sincero. Lo he pensado durante años. Una familia necesita un hijo. Y, sin embargo, durante todos estos años, ¿no me había acompañado en silencio en cada conversación sobre, ¿deberíamos tener hijos? Sonriendo a mi lado cuando les conté a mis familiares nuestra decisión, tranquilizando a mis padres, incluso prometiéndome, antes de casarnos, que respetaba mi decisión. Emily aceptó no involucrarse, dijo. Y mi mamá se ofreció a ayudar. Sé que te he hecho daño, pero seguimos casados, seguimos siendo una familia, ¿te gustaría? ¿Podrías considerarlo como una adopción? Podríamos darle una vida maravillosa. Cuando terminó esa frase, yo ya estaba en la cocina, apagando silenciosamente la olla de sopa cremosa de champiñones en la estufa. Regresé a la sala y lo miré fijamente a los ojos. ¿Así que quieres que críe a tu hijo con Emily? ¿Fingir que nada de esto ha pasado? Abrió la boca, pero no salieron palabras. Di un paso adelante y tomé con cuidado al bebé de sus brazos, sujetándole la cabeza con una mano. Luego me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal. La abrí. Claire. Es demasiado joven para dejarse arrastrar por la basura de los adultos, dije con una voz tan serena que incluso yo me sobresalté. Le entregué el bebé con cuidado, como si le devolviera el paraguas a un desconocido. Luego cerré la puerta. Y la cerré con llave. Mark se quedó en el porche un rato. Unos minutos, quizá. Entonces oyó un suave golpe a la puerta, no fuerte, pero sí persistente, como si estuviera dispuesto a esperar eternamente. Claire, lo digo en serio. De verdad. Por favor, no hagas esto. No tomes esta decisión sola. No respondí. Simplemente volví a la cocina y encendí el fuego. Después de 20 años de matrimonio, nunca imaginé que nuestro capítulo final llegaría envuelto en el hijo de otra persona. Pero una cosa sabía, cenaría este aniversario sola y terminaría hasta el último bocado. No eran ni las 10 de la mañana siguiente cuando sonó el timbre. Pensé que era un envío de Amazon, probablemente los libros que había pedido.
Pero al abrir la puerta, ese perfume empalagoso y tan familiar me impactó primero. Linda Louise, la madre de Mark, estaba en mi porche con cara de desaprobación. Justo a su lado estaba Mark, sosteniendo al bebé otra vez. Esta vez sin cochecito. Claramente, habían acudido corriendo para una intervención familiar. Claire, tenemos que hablar, dijo Linda sin rodeos, entrando en mi sala de estar como si fuera su tribunal personal. Me quedé apoyado en la encimera de la cocina. No les ofrecí asientos. Claire, empezó con su tono habitual, tranquilo, condescendiente, fingiendo comprensión, pero sin ofrecer ningún apoyo. Sé que estás molesta. Pero esto no es solo culpa de Mark. No querías tener hijos, vale, lo respetamos durante 20 años. Pero tienes que verlo desde su perspectiva. Es un hombre. Un hombre de 48 años. Tiene responsabilidades con su familia. Su voz empezó a temblar y sus ojos se llenaron de lágrimas. No podemos dejar que el apellido Luis muera con Mark. Insististe en no tener hijos, y todos lo respetamos. Pero ahora que el niño está aquí, ¿hablas de divorcio? ¿Y qué hay del bebé? Es nuestra única esperanza de continuar la línea familiar. No dije ni una palabra. Simplemente me serví un vaso de agua. Entonces Mark intervino. Claire, sé que es duro oír esto, pero es hora de afrontar la realidad. Tú también tienes 48 años. Aunque me dejes, ¿quién te va a conocer como yo? ¿Quién te va a apoyar después de 20 años? Linda lo recogió. Sabes que nunca he sido una suegra entrometida. Siempre he intentado respetar tus decisiones. Pero ahora no puedo callarme. Si no querías tener hijos, bien. Pero entonces tenemos que criar uno. Emily, sí, es joven, pero se está distanciando. No se involucrará. Ese es su compromiso. Piensa en ello como adoptar un cachorro. Cuando Mark envejezca, tendrás a alguien a tu lado. ¿No es eso mejor que estar sola? Su voz se quebró mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, como si mi negativa a criar a este niño fuera equivalente a sentenciar a todo su linaje a la extinción. Observé a ambos realizar esta actuación melodramática y, al final, me reí. Linda, le dije, ¿recuerdas cuando me tomaste de la mano y me dijiste, mientras seas feliz, no me importa si hay nietos? Dijiste que apoyabas cada decisión que tomábamos. Que solo querías que fuéramos felices. Su rostro se congeló por medio segundo, luego rápidamente se deslizó en una confusión fingida. Seguí. Ambos prometieron respetar mi decisión de no tener hijos. ¿Y ahora me dicen que soy demasiado mayor para ser la madrastra del hijo de otra mujer? Mark trae a casa a su hijo de la aventura y espera que yo lo críe, ¿y debería estar agradecida? Mark la interrumpió. Claire, no se trata de Emily. Ella no formará parte de esto. Solo queremos que la bebé tenga un hogar de verdad. Lo miré a los ojos y le dije, lenta y claramente, entonces deberías encontrar a alguien que quiera el paquete completo, no dejármelo a mí. Me di la vuelta y caminé hacia la oficina, regresé con un sobre manila y lo coloqué sobre la mesa de café. Este es un acuerdo preliminar de separación. Tienes una semana para mudarte, Mark. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo. La expresión de Linda se agrió al instante. Claire, ¿cómo puedes ser tan cruel? ¿No te hemos tratado bien todos estos años? ¿De verdad vas a dejar este matrimonio así como así? ¿No te da miedo envejecer sola? No respondí. Simplemente le entregué una copia impresa de un reportaje de mi empresa, una foto mía dando la conferencia de clausura en la Cumbre de Mujeres Emprendedoras del año pasado. Debajo de la foto, un pie de foto en negrita decía: no elijo la compañía por miedo. Elijo el respeto por mí mismo. Linda se levantó furiosa. No puedes irte así como así. No lo olvides, Mark tiene derecho a la mitad de lo que tienes. Hice un gesto amplio hacia la puerta. Entonces que el tribunal decida a quién vale la pena creer. Mark se quedó allí, con el bebé en sus brazos, luciendo aturdido, como si finalmente se hubiera dado cuenta de que su gran plan de obligarme a tener un bebé había fracasado completamente.
Una vez que se fueron, volví a la cocina y preparé una nueva cafetera de café. La luz del sol caía sobre el mostrador de acero inoxidable, fría y limpia, igual que mi estado de ánimo. Por primera vez, vi a nuestra llamada familia como lo que realmente era, no un vínculo de amor, sino una transacción de 20 años. Era miércoles por la noche. Acababa de terminar una reunión ejecutiva virtual y me dirigía a la cocina a preparar una cena ligera cuando volvió a sonar el timbre. Hice una pausa y miré hacia el vestíbulo, sintiendo ya que esto no había terminado. De pie en mi puerta estaba Emily Ross. Llevaba un vestido de punto color crema, maquillaje ligero y sostenía al bebé en brazos. Su rostro, cuidadosamente compuesto, reflejaba una frágil tristeza. Nada de joyas. Nada de zapatillas de diseñador que tanto le gustaba presumir. Solo zapatos planos sencillos, como si le hubieran asignado un papel de redención trágica, no la aventura laboral que se convirtió en la destructora de hogares que en realidad era. Señorita Claire, su voz se quebró en el momento en que abrió la boca. No dije nada. Simplemente me hice a un lado para dejarla entrar. Bajó la cabeza y caminó hacia la sala de estar, colocando delicadamente al bebé en una cuna portátil al lado de la mesa de café como si estuviera realizando un ritual sagrado. No. No pretendía entrometerme. Solo, su voz se quebró en un sollozo. Solo quería pedirte disculpas. Por todo lo que hice. Ella se sentó en el borde del sofá, con los hombros temblando y las lágrimas cayendo silenciosamente sobre el dorso de su mano, como si fuera a caer de rodillas en cualquier momento. No dije ni una palabra. No me moví. Simplemente crucé los brazos y observé desde el sillón, curioso por saber hasta dónde planeaba llevar esta actuación. Al ver que no la mordía, insistió, sé que debes odiarme. Arruiné tu matrimonio. Te hice daño. Lo siento mucho. Señorita Claire, le juro que nunca quise reemplazarla. No estoy aquí para nada. No quiero la custodia, no quiero pelea. Solo espero que puedas perdonar a Mark. Arqueé una ceja. Esa frase no era para mí, estaba dirigiéndose a un público invisible. Cuando volvió a bajar la cabeza, parecía la personificación del dolor. Pero había conocido a demasiadas Emilys en mi vida, mujeres que elegían cada palabra con precisión quirúrgica, que podían llorar en el momento justo y hacerse la víctima como si fuera un deporte olímpico, todo mientras sutilmente culpaban a otros. Entonces, dije fríamente, tuviste un bebé, ¿no quieres criarlo y ahora estás en mi casa esperando que yo me haga cargo y lo haga por ti? Titubeó, pero asintió. Estoy dispuesta a renunciar a mi patria potestad. Solo quiero que el bebé tenga una familia de verdad. Me mantendré alejada de tu vida. Lo juro. Solo, quiero verlo de lejos. No pude evitarlo. Me reí. Emily, eres una maravilla. ¿Qué es esto? ¿Me estás intentando que adopte legalmente a tu hijo? ¿O esperas que, cuando yo ya no esté, herede todo lo que he construido? Su rostro perdió el color. Me levanté, me acerqué y la miré. Te diré algo, ¿por qué no me llamas mamá ahora? Así tendrás autoridad moral cuando te hagas cargo de mi casa, mi empresa, mis cuentas bancarias. Incluso te daré mi plan de Medicare, por si acaso. Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. En ese momento, oí el sonido de una llave deslizándose en la cerradura de la puerta principal. Mark. Por supuesto. Entró, vio a Emily llorando, se detuvo un instante y corrió hacia ella. Emily, no tenías por qué venir aquí para esto. Me quedé allí, con los brazos todavía cruzados, observando la escena con algo parecido a la diversión. Bueno, esto es un buen escenario, dije. La madre ángel llorosa. El padre dolido. Una gran súplica de perdón. ¿De verdad creías que yo, Claire Foster, te quitaría este lío de encima? Mark suavizó el tono. Claire, sé que estás enfadada. Pero hemos tenido 20 años. ¿No quieres arreglar esto? ¿No echas de menos lo que teníamos? No respondí. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia la entrada. Déjame adivinar,
dije por encima del hombro. Pensabas que si hacías un buen espectáculo, me derretiría. ¿Qué cambiaría de opinión? Me detuve y me di la vuelta. Te sobreestimaste. La expresión de Mark se ensombreció. Claire, no quiero hablar de eso, pero si insistes en divorciarte, llevaré pruebas al tribunal. Pruebas de tu infidelidad durante el matrimonio. Lo miré directamente a los ojos. Su rostro se contorsionó en una sonrisa desesperada, como quien cree haber encontrado por fin su as en la manga. Emily mantuvo la cabeza gacha, pero capté el destello de una sonrisa satisfecha en la comisura de su boca. Realmente pensaron que entraría en pánico. Me giré, fui al estudio, cogí mi teléfono y marqué. Zach. Soy Claire. ¿Recuerdas que dijiste que tenías tiempo esta semana? Necesito que me ayudes a finalizar algo, mi acuerdo de divorcio. Colgué, volví a la sala de estar y coloqué el teléfono con calma sobre la mesa de café. Si me van a amenazar, dije con frialdad, al menos traigan a alguien que realmente sepa cómo tocar mis bienes. Silencio. El único sonido en la habitación provenía del suave gorgoteo del bebé y la respiración tranquila y temblorosa que Emily tomaba mientras trataba de mantener su acto de inocencia. La luz del pasillo proyectaba largas sombras detrás de ellos y lo vi claramente. Estaban a punto de salir de mi vida. Simplemente aún no lo sabían. Las consecuencias llegaron incluso más rápido de lo esperado. Era jueves por la mañana. Acababa de entrar en la oficina, me había quitado la gabardina y la estaba colgando cuando Katie, mi asistente, entró corriendo como si acabara de presenciar el colapso de una empresa de la lista Fortune 500. Claire, necesitas revisar tu bandeja de entrada ahora mismo. Es un correo electrónico de toda la empresa. Lo recibieron todos. No me dio un vuelco el estómago, pero fruncí el ceño. Caminé hacia mi escritorio, encendí la computadora y abrí el panel de comunicaciones internas. Efectivamente, allí estaba, un mensaje fijado, enviado a todos los empleados. Asunto en negrita. La moral de una directora ejecutiva casada en tela de juicio, fotos expuestas de cenas íntimas con clientes masculinos. Lo abrí y me reí. No había explicación textual, solo una serie de fotografías. Pero las imágenes eran lo suficientemente elocuentes. En varios lugares, el salón de un restaurante, el reservado de un bar, la cabina de primera clase de un vuelo nocturno, conversaba con diferentes clientes masculinos. Algunas fotos ni siquiera recordaba haberlas tomado. Todas eran de eventos laborales. Cierres de contratos. Cenas de negociación. Pero la iluminación era intencionadamente tenue, los ángulos sugerentes y los fondos estaban lo suficientemente desenfocados como para imitar una foto de portada sensacionalista. Katie se acercó y susurró, ¿llamamos a la policía? ¿O contactamos con nuestro departamento legal? Negué con la cabeza con calma. Todavía no. Estas fotos no muestran nada ilegal. Nada que constituya una difamación procesable. Primero, recopilamos pruebas. Ella asintió, dudó. Las fotos son reales, ¿verdad? Claro que son reales, sonreí. Pero ser real no significa ser culpable. Me levanté y caminé hacia la ventana. Desde el 11º piso, el distrito financiero del centro de Boston se extendía bajo nosotros, abrigos ondeando al viento, ejecutivos con tacones altos cruzando las intersecciones a toda velocidad. Empleados jóvenes agarrando sus cafés con leche como si fueran salvavidas. Toda la escena parecía una pasarela donde todos representaban la versión de sí mismos que esperaban que sobreviviera al día. Estaba acostumbrado a que la gente me definiera. Cuando fundé mi empresa, me llamaban el bromista de traje. Cuando empezamos a crecer, corría el rumor de que contaba con el apoyo de un hombre poderoso. Después de conseguir un contrato de adquisición de software para el gobierno, oí rumores de que me había fadado con contratos federales. Este mundo no se basa en hechos. Se basa en narrativas. Y si la narrativa es lo suficientemente escabrosa, eres culpable incluso antes de abrir la boca. ¿Y yo? He aprendido a subirme a ese podio de la vergüenza y a mirar a la multitud con firmeza. Katie dijo en voz baja,
Rastreamos la IP hasta un servidor temporal que se borra automáticamente al cerrar sesión. Pero el departamento de informática está trabajando para rastrear la máquina física desde la que se envió. Pronto tendremos algo nuevo. No respondí. Tenía la mirada fija en una foto específica. Éramos un gerente de proyectos de biotecnología y yo saliendo del salón de un hotel. Parecía un poco encorvado, lo ayudaba a mantener el equilibrio. Sin contacto romántico. Sin problemas de proximidad. Solo un adulto responsable asegurándose de que un colega llegara sano y salvo a casa después de unas copas. Pero nada de eso importó. A la gente no le importa el contexto, solo les importa la versión que alimenta sus suposiciones. Katie se removió inquieta. ¿Quieres convocar una reunión de toda la empresa? ¿Quizás explicar qué son esas fotos? Me giré y le di el tipo de sonrisa que reservo para las salas de juntas, controlada y precisa. Katie, ¿sabes qué me ha traído hasta aquí en esta industria? Ella parpadeó. Dije, entrega del producto. Tasas de cierre de negociaciones. Rondas de financiación que cerraron por encima de la valoración. Un retorno de la inversión, ROI, estable año tras año. No llegué aquí con un maldito cinturón de castidad. ¿Qué hablen? No estoy aquí para parecer una buena mujer. Estoy aquí para ganar dinero. Se quedó en silencio un momento. Luego asintió, esta vez con menos nerviosismo. Continué, que RRHH monitoree las conversaciones en línea. Tomen capturas de pantalla y archiven todo. El departamento legal debería contactar a Zach y a su equipo. Nos estamos preparando para presentar cargos. Recursos humanos, extraigan todo el registro de acceso de Emily desde el día en que la contrataron. Sí, señora. Katie se movió rápido. Volví a sentarme y abrí el correo. Descargué cada foto una por una. Creé una carpeta llamada Counter-Strike. Si quisieran jugar, yo jugaría. No le temo al barro. Lo que temo es que la gente me confunda con alguien que no sabe cómo limpiarlo y luego los arrastre por él. Años en este negocio me enseñaron una cosa, no se silencia a un mentiroso defendiéndose. Se le arruina la reputación, en los tribunales, en el expediente y, preferiblemente, a plena vista de Internet. El sábado por la mañana el cielo estaba inusualmente despejado. Zach y yo llegamos puntuales a un restaurante privado, solo para socios, enclavado junto al puerto de Boston. La habitación privada daba al agua. Un mapa náutico antiguo colgaba de la pared, y la brisa del puerto agitaba suavemente la esquina de la cortina. Parecía sereno, pero el aire estaba cargado de tensión. Mark entró con su madre, Linda, y Emily Ross. Emily había aumentado su humildad hoy, cardigan negro de lana, maquillaje casi imperceptible, sin rastro de su habitual estilo de diseñadora. Parecía que estaba haciendo una audición para el papel de la tercera persona inocente. Miré a Zach. Abrió su maletín con calma y puso 2 copias del acuerdo de divorcio sobre la mesa. Señor Luis, empezó, esta es la división preliminar de bienes. La señora Foster está dispuesta a ceder parte de las cuentas compartidas, pero el resto, bienes raíces, acciones, inversiones comerciales y cuentas de jubilación, seguirá siendo de su exclusiva propiedad. Mark tomó el papeleo, con el rostro inexpresivo al principio. Pero al llegar a la página 6, la comisura de su boca se torció. Se giró e intercambió una mirada con Emily. Ella se inclinó de inmediato, y susurraron como cómplices, con el ceño fruncido. Me recosté, bebiendo agua con limón mientras Zach ajustaba la grabadora, grabando legalmente cada segundo de esta farsa. Después de apenas 2 minutos, Emily se irguió con voz gélida. Señorita Claire, ¿no le parece que este acuerdo es un poco duro? Le está dejando a Mark sin nada. Le di una leve sonrisa. Emily, esta conversación no te corresponde a ti. Linda intervino, alzando la voz. Claire, después de todo lo que nuestra familia ha hecho por ti, ¿crees que construiste esa vida sola? Te apoyamos, te toleramos, ¿de verdad crees que estarías donde estás sin nuestra ayuda? Dejé mi vaso con cuidado sobre la mesa. Linda, esta no es la mesa de acción de gracias.
Es una negociación legal, no tu sala. Mark finalmente habló. Claire, ¿de verdad vas a dejarme completamente de lado? Después de 20 años, ¿ni una pizca de buena voluntad? Lo miré a los ojos. ¿Buena voluntad? ¿Te refieres a aparecer en nuestro aniversario, sosteniendo en brazos al bebé que tuviste con tu becaria? Su rostro palideció. Al menos no hice trampa, respondió. Emily respondió de inmediato, exactamente. El niño nació antes de su separación oficial. No es adulterio. No es ilegal. Thatch se aclaró la garganta bruscamente. Me reí suavemente, reclinándome. Bueno, son encantadores. Pero dime algo, esas fotos y correos que has estado comentando. Emily, ¿accediste a nuestra base de datos de empleados sin autorización antes de dejar la empresa? ¿Por casualidad firmaste un acuerdo de confidencialidad? Porque el departamento legal ya está preparando una demanda por robo de datos corporativos. Emily se puso blanca como un fantasma. No había terminado. Y Mark, no te sonrías. La supuesta prueba que intentas usar como arma en mi contra. Fotos mías haciendo negocios legítimos cenando con clientes. ¿Las distribuyes y me acusas de incorrección? Eso es difamación. Calumnia. ¿Seguro que quieres esta pelea? Mark abrió la boca y luego la cerró. Saqué un pañuelo de la mesita y se lo di a Emily. Toma. Sécate las lágrimas antes de que arruinen el maquillaje de inocencia. Hoy no te queda muy bien. Linda golpeó la mesa con la mano. ¿De verdad no le vas a dar ni un céntimo? ¿De eso se trata? Asentí. Se sonrojó de rabia. ¿Te crees invencible? Tienes 48 años, sin hijos ni familia. Algún día enfermarás y morirás sola. ¿Y luego qué? Dejé de sonreír y la miré directamente a los ojos. Linda, estaré bien sola. No necesito un marido. No necesito un hijo. Tengo mi mente, mi compañía, mi criterio y mi capacidad. Eso es todo lo que siempre he necesitado. Me volví hacia Mark. Puedes firmar ahora. O podemos dejar que los tribunales decidan, y quizá le cuente al Boston Business Weekly un pequeño artículo sobre cómo el señor Lewis intentó extorsionar a su esposa empresaria durante un divorcio. Silencio. Thatch le pasó el bolígrafo. Mark se quedó mirando el documento, con los nudillos blancos alrededor del cuerpo, luego bajó la cabeza y firmó. Linda murmuró algo en voz baja, loca. El halo cuidadosamente cultivado de Emily finalmente se quebró. Me puse de pie y me ajusté la chaqueta. Gracias a todos por su cooperación. Fue encantador. Justo antes de salir, miré hacia atrás. Ah, ¿y Mark? Si crees que fue brutal, quizá hayas olvidado quién soy. ¿Quién soy yo? Soy la mujer que destrozó una sala de juntas a las 3 de la mañana para cerrar un trato de $30 millones. La que negoció un contrato estatal desde cero y dirigió a un equipo de mujeres a través de un grupo de hombres que decían que no duraríamos. La directora ejecutiva que, según dijeron, se derrumbaría en cuanto se emocionara. ¿Creías que lanzarme un bebé secreto sería mi perdición? No, cariño. Esto fue solo el comienzo. Menos de 2 semanas después de firmarse los papeles del divorcio, asumí ingenuamente que Mark y su nueva familia podrían conformarse con el silencio por un tiempo. Pero, claramente, el guión que seguían tenía otros planes, más agudos, más crueles y mucho más dramáticos de lo que esperaba. Esa mañana, acababa de terminar una reunión de directorio remota y me estaba preparando para ir a un evento de presentación para nuestro fondo de innovación cuando sonó mi teléfono. Linda. Su voz del otro lado sonaba como la de un zorro atrapado en una trampa, presa del pánico, fragmentada, cargada con el tipo de miedo que solo aparece cuando alguien se da cuenta de que ha perdido el control. Claire, soy Mark. Los médicos dicen que es cáncer de hígado. Y justo ahora, tuvo un accidente de coche. Su pierna derecha, quizás tengan que quitársela. Todavía tenía la llave del coche a medio meter en la puerta. No hablé de inmediato.
Simplemente me quedé de pie junto al coche, dejando que el viento del otro lado del puerto me azotara la cara, afianzándome en la brutal claridad del momento. Cáncer de hígado. Ya lo sabía. 3 meses antes, durante un examen médico general de la empresa, recibí los resultados preliminares de su médico. Por aquel entonces, aún estábamos casados. Incluso había empezado a diseñar un plan de tratamiento para él, presupuestando el apoyo a largo plazo para Linda, y computándolo todo en mis finanzas personales. Estaba dispuesto a ayudar. Y entonces, antes de que pudiera decir una palabra, apareció en mi puerta con un bebé en brazos. Ese fue el día en que el rumbo cambió. La puse en altavoz. Mi voz sonaba tranquila. ¿Qué hospital? Se le quebró la voz. General de Massachusetts. Emily también está aquí. No ha parado de llorar. Lo interrumpí. ¿Qué seguro tiene? Claire, por favor, su voz se convirtió en una súplica. Ya lo comprobamos. Lo que tiene no cubre la atención a largo plazo. Está sin trabajo. No le queda nada. Me quedé mirando la luz roja que tenía delante, cada parpadeo como un metrónomo lento de crueldad mesurada. Respondí en voz baja, tiene 2 planes privados. Uno lo contraté durante nuestro matrimonio. El otro lo compró después por su cuenta. Entre todos, cubren el 60% de los gastos de tratamiento y rehabilitación. Linda se quedó en silencio. Continué, ahora más frío. No estás en bancarrota. Simplemente no quieres tocar el dinero que está a su nombre. Más silencio. Luego su tono se suavizó, casi pastoso. Claire. Sé que estás enojada. Pero Mark fue tu esposo durante tantos años. Me reí, breve y agudamente. Es marido. Y con eso colgué y silencié su número permanentemente. No esperaba que el siguiente golpe cayera tan rápido. Menos de 48 horas después, la noticia explotó. Emily Ross fue arrestada bajo sospecha de fraude de seguros e intento de homicidio vehicular. El Departamento de Policía de Boston emitió un comunicado. 2 semanas antes del accidente, Emily había añadido en secreto una cláusula de doble indemnización por discapacidad a la póliza de seguro de Mark, por un total de $750,000. Los investigadores confirmaron que el sistema de frenos del vehículo había sido manipulado manualmente. No se observaron señales de impacto externo. Los titulares iluminaron cada chat grupal, hilo de reunión y publicación de LinkedIn. Alguien del grupo de la industria en el que estoy me envió un mensaje. Espera. Emily era la nueva novia de Mark, ¿verdad? ¿La misma por la que dejó a Claire? Dios mío. Otra intervino. Hoy en día, las amantes ya no buscan matrimonio. Van directo a un acuerdo. Siempre supe que Emily no era inocente. ¿Pero esto? Ni siquiera yo esperaba que llegara tan lejos, tan rápido. Todo por un pago. Me quedé mirando una captura de pantalla de ella con un mono naranja, cabello enmarañado, perfil vacío, el barniz de alto brillo finalmente eliminado. Esa noche fui al hospital. Una enfermera me acompañó a una sala de cuidados intensivos segura. Tras la mampara de cristal, Mark yacía acurrucado en la cama del hospital. Le faltaba la pierna derecha. Tenía el brazo izquierdo enyesado. Su rostro estaba pálido como la nieve. Una bolsa de suero colgaba sobre él, bombeando un goteo lento a un cuerpo que parecía estar ya rindiéndose. Cuando entré en la habitación, sus ojos se posaron en mí. Me reconoció e intentó sonreír. Claire. Su voz era aire seco, apenas un susurro. Me senté junto a la cama y miré al hombre que una vez se sentó frente a mí en innumerables cenas navideñas, que una vez estuvo hombro con hombro conmigo en las salas de juntas y me esforcé por resolver las presentaciones de mis clientes. Ahora, parecía un muñeco roto, flácido, descolorido, apenas remendado. ¿Crees que merezco esto?, preguntó en voz baja. No lo dudé. Asentí. Sí. Sus ojos brillaron. Pero no discutió. Solo suspiró. ¿De verdad intentó matarme? No respondí.
Dejé que el silencio se hiciera presente un momento antes de hablar. ¿Sabes cuál fue tu verdadero error? Parpadeó. ¿Hacer trampa? Negué con la cabeza. No. Creía que aún tenías el control. Creíste que podrías entrar con el bebé de tu becaria y aún así cenaría contigo en nuestro aniversario. Creíste que un niño llorando me haría reaccionar y me volvería maternal. Creíste que podrías filtrar esas fotos y que te pagaría por guardar silencio. Nunca te detuviste a pensar que soy la mujer que construyó una empresa desde cero. Que estabas apostando contra la persona equivocada. Que Emily nunca te quiso. Quería tu nombre en la póliza. Quería lo que construía a tu alrededor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me puse de pie. Caminé hacia la puerta. Luego me detuve, mirando hacia atrás. No mereces compasión, Mark. Al fin estás pagando el precio de tu avaricia. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Cerré la puerta detrás de mí y no miré atrás. El pasillo del hospital olía a desinfectante y desesperación. Pero dentro de mí, había una extraña claridad. No había necesitado destruirlos. Se habían alejado del borde completamente solos. Después de salir del hospital esa noche, pensé que el circo finalmente estaba terminando. Mark se moría. Emily estaba bajo custodia. Debería haber sido libre de regresar al mundo que me pertenecía solo a mí y a mi compañía. Entonces Linda llamó. Su voz era diferente esta vez. Nada de chillidos. Nada de teatralidad. Solo una calma pesada, casi estrangulada. Claire, ¿puedes venir al hospital? Necesito decirte algo. Casi colgué. Hasta que añadió, se trata del bebé. Cuando llegué, estaba sentada sola en un rincón de la sala de espera, con un suéter de punto gris descolorido. Llevaba el pelo sin cepillar y su postura se desmoronó como si alguien le hubiera arrancado la columna. Ella se puso de pie cuando me vio, luego dudó a mitad de camino, sin saber si debía sentarse o no. Claire, lo siento. Las palabras resonaron en el aire como un golpe sordo. No respondí. Solo esperé. Tragó saliva y sacó una hoja fina de papel de su bolso. Con solo un vistazo supe exactamente qué era, una prueba de paternidad. Su mano temblaba ligeramente al entregármela. Le pedí al hospital que le extrajera sangre a Mark. Todavía tenían en archivo una muestra de la vacuna del bebé. Solo, necesitaba asegurarme. Ya sabes cómo son las aseguradoras, no procesan nada sin una segunda confirmación. Tomé el papel y lo escaneé. El resultado fue claro y contundente. No existe relación biológica entre Mark Lewis y el bebé X. Me reí. No con amargura. No con burla. Solo con esa risa que surge cuando por fin alguien baja el telón y puedes ver el grotesco espectáculo de marionetas tal como es. Linda se desplomó en la silla y movió la boca como si tratara de dar sentido a las palabras. Él no es suyo. Nunca fue suyo. A ella no le importaba darle un futuro a la familia Lewis. Solo buscaba el dinero. Su voz se convirtió en un susurro frenético. Debería haberlo visto. Debería haberlo sabido. Nunca planeó criar a ese niño. Ni siquiera lo intentó. Es una de esas mujeres que ve el embarazo como una estrategia comercial. Me quedé allí, impasible. Sin compasión. Sin reivindicación. Solo silencio. Ese niño, desde el primer día, nunca fue nada más que una táctica. Emily sabía que Mark se estaba yendo. Sabía que tenía una póliza, ahorros, una empresa a su nombre y una exesposa que había construido los cimientos sobre los que él se apoyaba. Usó todas las tarjetas. Nunca necesitó que el niño fuera de Mark, solo posiblemente suyo. Eso fue suficiente para abrir la caja fuerte. Linda me agarró la muñeca con fuerza. Claire, nos engañaron a todos. Nos engañó a todos. Me aparté. No, Linda. Te engañaron. Fui manipulado, por toda tu familia, durante 20 años.
Su mirada se volvió vidriosa. No puedes irte ahora. No tenemos nada. Mark apenas aguanta. ¿Y este bebé, qué le pasa? Me agaché para que estuviéramos al nivel de los ojos. Tienes razón. Ya no tienes nada. Pero no es por mí. Mi voz era firme. Analítica. Como si leyera un informe trimestral de pérdidas. Me trataste como a un cajero automático. Como a un cuidador. Como a una póliza de jubilación. Pero nunca me preguntaste qué quería. Ya no somos familia. Mark es mi exmarido. Emily era mi exempleada. Y tú fuiste la mujer que, tontamente, creí que era una suegra ilustrada. Pero esa versión de ti ya no existe. Su rostro se contrajo ante esto. Me puse de pie. Aún tienes opciones. Puedes solicitar la colocación estatal, solicitar una revisión de la tutela o entregar al niño a los familiares de Emily. Oh. Su voz se quebró de repente en un grito desesperado. Claire, no puedes dejarlo en manos del sistema. No eres esa clase de persona. Me giré para mirarla. ¿Y qué clase de persona creías que era cuando hiciste desfilar a un heredero falso en mi sala de estar? Ella no tenía respuesta. Ese día, el cielo de Boston era gris acero. Un viejo roble se alzaba desnudo junto a la acera, sus ramas como dedos esqueléticos arañando el cielo. Bajé la ventanilla del coche mientras conducía. Dejé que el viento frío azotara la cabina y me azotara la nuca hasta que me estremecí. Entonces lo comprendí, este niño no era de Mark. Y tal vez. Mark nunca había sido realmente mío tampoco. 20 años de matrimonio, ¿fueron algo más que un monólogo que interpreté para un público que nunca aplaudió? Él nunca fue mi base. Solo un disfraz que usé para que el mundo dejara de preguntarme por qué no había elegido a un hombre. Ahora ese disfraz se había quitado. ¿Y debajo de ella? No debía nada y no quedaba nadie que pudiera engañarme. Era un viernes por la noche, fresco y excepcionalmente claro. Asistí a una cena de fin de año organizada por mi empresa junto con varios socios estratégicos en el Museo de Ciencias de Cambridge. La lista de invitados era muy completa. Grandes VC de Boston, un puñado de fundadores de empresas tecnológicas en sus primeras etapas y algunos ejecutivos a quienes yo personalmente había asesorado, ahora directores ejecutivos por derecho propio. Apenas llevábamos media hora, todavía en plena fase de cócteles, cuando estaba enfrascado en una conversación con el cofundador de una startup de inteligencia artificial y salud del norte de California. Entonces lo oí, justo detrás de mí, dos susurros que interrumpían el bullicio educado de la sala. ¿No es ese Mark Lewis? Dios, ¿vino en silla de ruedas? Me giré. Efectivamente, allí estaba en la entrada. Mark, con un traje gris impecablemente planchado, estaba sentado en una silla de ruedas ligeramente desgastada. Su rostro estaba cetrino, la pernera derecha del pantalón doblada y sujeta con cuidado al borde de la silla, la mano izquierda apoyada en la rodilla, su mirada hueca pero, de alguna manera, aún dominante. Su cabello había sido peinado con cuidado, pero las puntas secas y la hinchazón bajo los ojos delataban su deterioro. Y lo más destacable es que me miraba directamente. Como si hubiera llegado no para el evento, sino para un enfrentamiento. Solté un suspiro silencioso, dejé con cuidado mi copa de champán en una bandeja y le di una sonrisa cortés al fundador que estaba a mi lado. Disculpe, necesito hablar con un asunto pendiente. Caminé por la habitación, cada par de ojos siguiéndome sutilmente, o no tan sutilmente, mientras me detenía frente a él. ¿Cuánto tiempo sin verte, Mark? Mi voz sonó serena. Cortés, como saludar a un antiguo colega en una mesa redonda de networking. Sonrió levemente, con la voz ronca. Claire, me alegro de verte. Miré la bolsa de suero que colgaba junto a su silla. Toda esa imagen de héroe trágico de esta noche, ¿fue una puesta en escena para mí? Su boca se torció en una leve sonrisa. Te crees demasiado. Solo paso por aquí. Me pongo al día con viejos amigos. Entonces, ¿qué tal si salimos? Me parece más tolerable ver a hombres moribundos al aire libre.
Se encogió de hombros. No me molesta el frío. Le hice una señal a un camarero para que lo llevara a la terraza. La noche era brutal. El viento era cortante como el cristal. Pero allí me resultaba más fácil respirar. Tras toser un poco, habló: Claire, sé que no quieres saber nada de mí. Pero no tengo más remedio. Me quedé callado. Déjalo continuar. Se quedó mirando el cielo mientras un avión volaba a baja altura y su voz se convirtió en un cansado monólogo. He cometido muchos errores en mi vida. Pero lo único que hice bien fue casarme contigo. Fui codicioso. Pensé que podría conservarte y buscar la chispa con Emily. Terminé sin nada. Bajó la voz, como si ensayara un panegírico para sí mismo. Si me ayudaras ahora, solo una última vez. Lo suficiente para vivir el resto de mis años en paz. Entonces se volvió hacia mí. Su mirada se agudizó. $1.000.000, Claire. Es mi última petición. Me reí. El viento me azotó el pelo y me lo azotó en la cara. ¿1 millón? Dije, divertido. ¿Por qué no haces una lista de la compra, mi casa, mi empresa, mis cuentas de pensión? Le diré a mi abogado que te las entregue con la morfina. Se puso rígido. Actúas como si ese dinero significara algo para ti. No es así, dije sin rodeos. Y precisamente por eso no te daré ni un céntimo. Su rostro se ensombreció. Entonces no me culpes, Claire. Puede que esté en una silla, pero sigo siendo tu exmarido. Si me abandonas públicamente, rondaré cada evento de prensa, cada conferencia magistral, cada reunión de inversores a la que asistas. Me sentaré allí como un fantasma, recordándole al mundo que dejaste que tu marido moribundo se pudriera. No me hagas ser así, dijo lentamente. No me hagas volverme completamente loco. Lo miré fijamente durante 3 segundos, luego bajé la cabeza y me reí suavemente. Mark, realmente te subestimé. Incluso con una pierna y medio hígado, sigues intentando convertir tu existencia en un arma. Naciste para el ajetreo, ¿no? Me acerqué, mi voz apenas por encima del viento. ¿Crees que me da miedo una proeza como esta? No conoces mi horario. No sabes dónde vivo. Lo único que te queda por hacer es tu propio rostro moribundo. Entrecerró los ojos. Puedo transmitir en vivo. Claro. Mi tono se volvió más ligero. Deberías salir en directo y llorar frente a la cámara. Cuéntale al mundo cómo te eché, cómo me negué a pagar tu tratamiento contra el cáncer. Y añade algunas anécdotas dramáticas sobre tu madre sollozando en un apartamento destartalado. Diablos, métete la silla de ruedas en mi coche si quieres. Siempre y cuando puedas mover el pie. Incliné la cabeza, casi con amabilidad. Pero déjame darte una pequeña advertencia, Mark. Me incliné más cerca, justo a su oído. Si sigues ese camino, ya no se tratará de dinero. Liberaré a todos mis abogados. Te enterraré. Legalmente, en tu reputación, financieramente, hasta que lo único que tengas sea esa silla de ruedas. Tu única opción ahora es esta: cállate. Arrástrate hacia atrás. Desaparece. Me enderecé, acomodándome el pelo. No me dan miedo los locos, Mark. Lo que me asusta, son los que se callan. Luego me di la vuelta y me alejé. Detrás de mí, apenas lo alcancé a escupir esas palabras, cargadas de veneno y amargura. Perra sin corazón. No me giré. El viento cerró de golpe la puerta de la terraza detrás de mí mientras regresaba al calor resplandeciente del salón. Le mostré una sonrisa perfecta al grupo de invitados más cercano. Disculpen la espera. Ahora, ¿continuamos? Como era de esperar, Mark no se fue en silencio. Una semana después de que rechacé su intento de chantaje de $10 millones, él y su madre, Linda, abrieron una cuenta de Facebook titulada La última súplica de un hombre. La foto de portada lo mostraba en silla de ruedas, pálido como la muerte, con la mirada fija en la cámara como un mártir mirando a su verdugo.
Fui su marido durante 20 años, graznó, con la voz entrecortada y llena de un dolor teatral. Nunca le pedí hijos. Nunca le acepté un céntimo. Pero ahora estoy enfermo. Perdí una pierna. Y en la gala de su empresa, me ignoró por completo, como si yo no fuera nada. Como si nunca hubiera existido. Linda se sentó a su lado, con el rostro surcado por lágrimas en el momento justo. Es cruel, sollozó. Le dimos todo, la familia Luis le dio todo. Y ahora mi hijo, mi pobre hijo, está lisiado y sin blanca. Y ella tiene millones, y ninguna piedad. La transmisión en vivo duró más de 40 minutos. Pero no necesitó tanto tiempo. Los vídeos explotaron en YouTube, TikTok y Reddit. Tocaron todos los nervios de un Internet hambriento, mujer profesional, sin hijos, despiadada, abandonando a un ex con discapacidad. El tipo de etiquetas que convocaban multitudes digitales como sangre en el agua. Los comentarios se volvieron feos rápidamente. La clásica dominatriz corporativa. Apuesto a que llegó a la cima acostándose con alguien. ¿Cómo se atreve a abandonar a su marido discapacitado? Sin hijos, sin corazón. Estas mujeres son parásitos. Un hilo empezó a difundir peticiones para boicotear todas las marcas asociadas con mi nombre. Incluso mi próximo fondo para mujeres emprendedoras fue tildado de filantropía falsa respaldada por depredadores corporativos. Pero no me inmuté. Todavía no. En lugar de eso, esperé. Esperé mientras mi equipo legal revisaba y archivaba cada segundo de su transmisión, cada comentario, cada tuit que se atrevía a mencionar mi nombre con una mentira. Esperé mientras mi director de Relaciones Públicas transformaba cronogramas áridos en una historia lo suficientemente aguda como para atravesar la niebla de los algoritmos. Esperé porque en una tormenta de histeria, el silencio no es debilidad, es carga. Al quinto día salí en vivo. Sin filtro. Sin fondo preparado. Solo yo, con un jersey de cuello alto azul marino, sentada en el sofá de mi oficina, mirando directamente al objetivo. Hablé. Hola. Soy Claire Foster. Últimamente, un hombre me ha acusado de abandonarlo mientras está enfermo, llamándome fría, codiciosa e inhumana. No respondí de inmediato. No porque no tuviera nada que decir, sino porque respeto la ley. Estuve casada con Mark Lewis durante 20 años. Decidimos no tener hijos. Juntos. Con el apoyo de su madre, Linda. Pero en nuestro aniversario, Mark llegó a mi casa, con un bebé que tuvo con otra mujer, pidiéndome que aceptara, criara y, con el tiempo, le transmitiera a ese niño todo lo que construí. Filtraron fotos mías en cenas con clientes, insinuando infidelidad. Enviaron correos electrónicos anónimos a mi personal, difundiendo rumores. Y cuando todo falló, intentaron extorsionarme por $10 millones durante las negociaciones de nuestro divorcio. Hice una pausa. Luego presenté los recibos. Registros del sistema que muestran el acceso no autorizado de Emily a la base de datos interna de nuestra empresa. Un clip de audio redactado de Mark mencionando su precio. Una prueba de ADN certificada que demuestra que el niño no era suyo. Luego volví a mirar a la cámara. No son víctimas. Y yo no soy tu villano. Solo soy una mujer que cambió 20 años de lealtad por la oportunidad de ser libre. No vivo de mi marido, vivo de mi trabajo. No me disculpo ante la indignación pública, solo respondo ante la verdad. La corriente se volvió nuclear. En 2 horas, el número de visualizaciones superó el 1.000.000. Las secciones de comentarios dieron un vuelco. Esto no es abandono. Es autorrescate. El hombre en silla de ruedas es un manipulador. Punto. Así es como una mujer maneja la traición, con hechos y fuego. A medianoche, el sitio web de nuestra empresa colapsó, abrumado por compras de apoyo, pedidos de solidaridad y mensajes de desconocidos que me llamaban su héroe. Mientras tanto, la página de Mark había desaparecido. Mi equipo legal había presentado cargos completos: difamación maliciosa, acoso y campañas deliberadas de desinformación. La plataforma revisó el caso, lo desconectó y borró todos los vídeos.
Sin previo aviso. Solo silencio. No lo celebré. Aún no. Porque aún me quedaba una última carta por jugar. Y ya era hora de que supieran cómo sería realmente mi final. Dicen que la verdadera venganza no es un puño lanzado con furia. Es permanecer en la posición elevada de la verdad, el tiempo y la ley, observando cómo tu silencio se convierte en una espada que corta más limpio que cualquier grito. 3 días después de que salió al aire mi transmisión en vivo, decidí que era el momento. Eran las 6:30 de la mañana. Estaba en la cocina con una sudadera, preparando café y la suave luz de la mañana se reflejaba en el alféizar de la ventana. Miré una notificación en mi teléfono, solo 5 palabras. Ella ganó. Y lo supe. Era hora de cerrar la red. Autoricé a mi abogado, Zach, y a su equipo a presentar 3 demandas ante el Tribunal Superior de Massachusetts. En primer lugar, contra Mark Lewis, por extorsión maliciosa, difamación y acoso sostenido. En segundo lugar, contra Emily Ross, quien ya estaba cumpliendo condena por fraude de seguros, pero ahora enfrentaba cargos civiles por acceso ilegal a sistemas propietarios y robo de secretos comerciales. En tercer lugar, contra Linda Lewis, por orquestar y amplificar el acoso en línea y por participar deliberadamente en una campaña de difamación dirigida en violación de la sección 34 de la Ley de Influencia Pública y Ciberseguridad. Presentamos 4 cajas de pruebas al tribunal. Entre ellos: registros de actividad de VPN del envío masivo de correos electrónicos anónimos de Emily a toda la empresa. Una grabación de audio completa y sin editar del intento de extorsión de Mark. Imágenes en vivo sin editar que muestran a Linda difundiendo falsedades a sabiendas. Bases de datos rastreadas por IP de ataques coordinados en las redes sociales, incluidos los principales comentaristas y cuentas de trolls. En la conferencia de prensa, Zach dijo algo que trascendió todos los titulares. No tienes por qué estar de acuerdo con las decisiones de una mujer. Pero no puedes castigarla por ser poderosa. 5 días después, el tribunal aceptó las 3 solicitudes. Los medios de comunicación se hicieron eco de ello como un reguero de pólvora. Claire Foster contraataca, red de difamación enfrenta demanda de un magnate tecnológico. De víctima a vanguardia, CEO aborda la economía del odio en Internet. Y mientras todo esto sucedía en los tribunales y en las salas de redacción, Mark estaba recluido en un centro de rehabilitación suburbano, recibiendo terapia postoperatoria. Pero su plan de solicitar ayuda por discapacidad en silencio se desmoronó en el momento en que Emily empezó a hablar. Ella se volteó. Desde la prisión, prestó declaración completa a los investigadores. Mark me dijo que si fingía un accidente controlado, me compraría un apartamento y pondría al bebé a mi nombre. Fue él quien sugirió la enmienda del seguro. Él eligió el día. Sabía que conduciría solo. No era una víctima. Era mi compañero. La verdad, una vez abierta, se derrama como basura a través de una bolsa de plástico rota, repugnante, pero innegable. Mark fue sometido a una nueva investigación penal. No fue encarcelado, su salud le permitió obtener clemencia, pero el tribunal congeló todos sus activos líquidos. Se le ordenó pagar $780,000 en concepto de daños civiles y costas legales. Linda, quien había perdido su único sustento, fue declarada culpable de cómplice. El tribunal le ordenó pagar $60,000 en daños y perjuicios y eliminar todo el contenido difamatorio relacionado conmigo y mi empresa. Emily llegó a un acuerdo conmigo. Su Toyota usado, una cuenta corriente embargada y una disculpa escrita a mano presentada ante el tribunal. No me quedé con el dinero. Redirigí cada centavo a una nueva iniciativa que ya había comenzado a desarrollar. El Fondo de Defensa Independiente de las Mujeres. Y yo quería más que su dinero. Quería arruinar sus reputaciones. ¿Qué? Sus nombres aparecieran en las bases de datos de empleo. Quería que la casilla del registro civil estuviera marcada como sí cada vez que rellenaran un formulario. Quería que recordaran que, cada vez que se topaban con una puerta cerrada, intentaban destruir a una mujer y terminaban destruyéndose a sí mismos. ¿Y yo? Convertí sus restos en mi escenario. Ese viernes, día en que se hizo pública la sentencia, asistí al evento de lanzamiento del fondo.
Frente a 100 mujeres, fundadoras, periodistas, organizadoras, pronuncié mis primeras palabras desde que comenzó la tormenta. Este no es un debate sobre engaños, abandono ni zonas grises morales. Es una guerra por la autosoberanía. Los aplausos sacudieron la sala. Canalicé todos los pagos por daños a la fundación para brindar asistencia legal, terapia de trauma y apoyo para la reinserción empresarial de mujeres empresarias sometidas a abuso económico, ataques a la reputación o fraude selectivo. No los perdoné. No hice ningún bien. Me paré frente a ellos y les dije. Intentaron arrebatármelo todo. Me aseguré de que se fueran sin nada. Me hicieron el villano. Tomé su guión roto y lo convertí en mi clímax. 6 meses después, volé a San Diego, solo. La luz del sol californiano era una honestidad distinta. Se derramaba sobre la costa como si no tuviera nada que ocultar y exigía lo mismo de ti. Sin disfraces. Sin distracciones. Solo claridad. Había reservado un bungalow privado lo más cerca posible del océano. Desde el momento en que abrí las puertas corredizas de cristal, solo pude ver el azul, olas, tablas de surf, el aliento largo y constante del Pacífico. No traje ningún archivo. Ni asistente. Puse mi teléfono en modo avión en cuanto el avión aterrizó. Desde el aeropuerto hasta la facturación, no contesté ni una sola llamada de negocios. Esa noche, me senté solo en una silla plegable al borde de la arena, con una cerveza barata de gasolinera sudando a mi lado, con los pies hundidos en la orilla calentada por el sol. La marea subió justo lo suficiente para cubrirme los tobillos, luego se retiró, dejando solo una fina capa de espuma, como si se llevara lo que nunca debió quedarse. No estaba aquí para soltar. No estaba aquí para sanar. Lo que debía ser juzgado ya fue juzgado. Quienes debían estar tras las rejas estaban allí. Quienes apostaron y perdieron estaban en bancarrota. No tenía más veredictos que dar. Linda nunca volvió a contactarme. La supuesta carta de disculpa de Mark llegó a la dirección postal de mi fundación. Mi asistente la registró, la selló y la archivó. No la leí. No me hacía falta. Ese capítulo ya estaba terminado. Y ya había pasado página. El hijo de Emily había quedado al cuidado de una agencia estatal en su ciudad natal. No interferí. No pregunté. No era mi responsabilidad. Y por una vez, dejé que algo pasara por mi vida sin sentir la necesidad de arreglarlo. Este viaje no se trataba de escapar. Se trataba de elegir.